Pues Laura Sánchez Ley, ayúdame a poner sobre la mesa un tema menos polémico, más suavecito, más tranquilo, que es el relacionado con Amparo Casar, Uh, las digo, uh, bueno, no, no, hombre. pues, aquí no se vale. Algo Laura, más light. sí, 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 sí. Laura, ¿cómo ves este tema de los señalamientos, la develación de datos personales, el fondo del asunto que son las acusaciones de corrupción? En fin, pues hay materia para un tema suavecito, Laura. Entonces, Por adelante, por favor. supuesto, no, hombre. Agárrense. Pues Agárrense. el tema es el siguiente. Yo creo que, bueno, el hecho puro y duro que es María Amparo Casar, estuvo cobrando la pensión de su esposo durante muchos años. La denuncia del presidente, evidente, que es que muere por un suicidio, por un presunto suicidio según la versión oficial. Sin embargo, pues la versión que en ese momento levanta Pemex y la aseguradora es que murió por un accidente que cae de la Torre Pemex en la Ciudad de México. Me parece que el hecho puro y duro, Julio, pues es decir, parecería que no hay duda, ¿no? Al menos desde la narrativa oficial o desde la narrativa de Pemex. Sin embargo, creo que hay algunas cosas que sí tienen que destacarse. En efecto, el tema de la violación a la protección de datos personales. Mira, hay una cosa que a mí me pega muy duro. Te voy a decir una cosa. Yo misma trabajé con María Amparo Casar en algún momento, es decir, no estoy justificando de ninguna manera, quiero que quede desde este lugar, ¿no? Y me corrió, por cierto, me corrió. Entonces, Ella se lo perdió. aclarado esto, mira, en algún momento yo formé parte, para que no venga acá el tema del conflicto de interés, formé parte de la unidad de investigación de mexicanos contra la corrupción, allá en la época de Daniel Lizárraga, ¿no? Que por cierto trajo un grupo de reporteros de los estados, reporteros destacados, y la verdad es que nos impulsó de gran manera. Te estoy hablando esto del sexenio de Peña Nieto, fue Sí, cuando una gran etapa periodística, sí. claro, una gran etapa, publicamos grandes investigaciones, ¿no? Tengo que serte muy sincera, la realidad es que, bueno, yo soy de Tijuana, por acá todo el mundo lo sabe, poco sé y poco sabía en ese momento, ¿no? Realmente, y la verdad es que te puedo decir que el trabajo que se realizó, pues fue muy destacado, ¿no? Actualmente tengo ahí un grupo de personas en Twitter todos los días que me siguen diciendo empleada de Claudio X González, ¿no? Sin embargo, cuando empieza esta administración, pues yo ya me voy, ¿no? Yo publico 2 investigaciones periodísticas que creo que fueron fuertes y por las que algunos sectores todavía ahí me tienen algún recelo, pese a mí, cambia mucho la opinión, ¿no? Porque de repente soy súper de izquierda y de repente soy una chayotera, ¿no? Ex empleada de la mafia del poder. Entonces, dicho esto, yo salgo, ¿no? Yo salgo cuando empiece esta administración, pero tengo que decirlo y tengo que destacarlo. Grandes colegas trabajaron ahí, trabajé con ellos y tuve la oportunidad de aprender mucho, ¿no? Sobre todo yo que venía de un estado de la República Mexicana, ¿no? De Tijuana, donde básicamente se trabaja en los 3 periódicos y se te acabó el trabajo, ¿no? Si quieres seguir haciendo algo más. De tal manera que, tengo que decirlo de esta manera, me parece que la acusación parecería estar bastante firme con respecto a lo que se revela, al menos desde la versión oficial y lo que nos dejaron conocer a través de estos 300 documentos que se encuentran en Internet. Dicho sea de paso, tengo que decirlo y admitirlo, a pesar de que celebro que se realicen denuncias públicas y que se nos pongan a la mano esta documentación pública, pues sí me parece que hay un tema pues bastante imparejo desde la administración federal y hay que reconocerlo y decirlo. Creo que esto no nos vuelve fachos ni derechos, ¿no? Hay que decirlo, hay un tema en el que se exhiben absolutamente todos los datos. Y, por ejemplo, estoy hablando del caso de los hijos de María Amparo Casar, pues ahí yo digo, pues qué culpa tenían, ¿no? Si eran menores de edad, ellos nada más vienen y ponen su documentación pública. Hay CURPS, hay RFC, hay actas de nacimiento, es decir, todo este tipo de información pública, ¿no? Direcciones, ¿no? Yo lo he dicho y lo digo siempre, ¿no? Me parece que ahí pues realmente embarraron a todo el mundo, ¿no? A todo el que se apellidaba Martínez Casar. Entonces, creo que es imparejo, Julio, es bastante imparejo. Mira, yo me dedico a eso. En el proyecto que tengo, lo que hacemos justamente es la desclasificación de información que el gobierno ha catalogado como confidencial por ser parte de alguna investigación, ¿no? Te estoy hablando de investigaciones en la FGR, en la Secretaría de la Función Pública o en los órganos de control interno de las dependencias. Lo que te puedo decir es que el día que se presenta la información, al día siguiente, de hecho, que Oropesa, el director de Pemex, hace la aclaración, él viene y dice:
dice lo siguiente, leo un artículo de la Ley de Acceso a la Información Pública que nos dice que cuando se presuman actos de corrupción, la información deberá pasar por un comité de transparencia, tanto el interno, es decir, por ejemplo, de la FGR o de Pemex, y después va al Instituto Nacional de Acceso a la Información, donde conforme el solicitante, conforme la Fiscalía, conforme Pemex y conforme el INAI, lo que sucederá es que se va a llegar a la determinación de si esa información sí corresponde a un caso de corrupción o no. Tengo que decirte que desde la administración de Calderón he pedido el expediente Ayotzinapa. Por supuesto que se cometieron actos de corrupción, el expediente de Odebrecht, el expediente de Colosio, todos esos documentos los hemos logrado desclasificar y lo que te puedo decir es que la ciudadanía nos hemos ido hasta amparos para tratar de que la información sea pública y se revele información y datos personales que ayuden a esclarecer, por ejemplo, cómo se construyeron estas verdades históricas. No es cierto, ese criterio básicamente es inexistente y te lo puedo decir porque elaboro 30 a 50 solicitudes de acceso a la información al día. En estos momentos solicité el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación que se han abierto en contra de Peña Nieto y en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y me lo negaron porque dijeron que van a vulnerar la protección de datos personales de 2 expresidentes. Te estoy hablando de expresidentes y ya hay un criterio que nos dice que los presidentes no pueden ampararse bajo el tema de la protección de datos personales porque son la máxima autoridad de este país. De tal manera que por ahí, pues, hay una imprecisión y hay una mentira, ¿no? Yo en estos momentos solicité ya la investigación que ordenó Pemex, la investigación interna por el caso Odebrecht. Yo espero, porque lo pedí así, le dije, en la conferencia de prensa de tal día de mayo, el director de Pemex, Oropesa, dijo que la información que tuviera actos de corrupción o donde se presumieran actos de corrupción se iban a abrir sin tachaduras. Ustedes han visto, todos ustedes han visto en esta mesa, la gente también, los cuadros de documentación pública que nos dan, de información pública, todos rayados en negro. Bueno, ahora hablábamos de los vuelos de la muerte, el mismo mecanismo de esclarecimiento histórico publicó hace unos días pues, los recuadrotes negros donde no nos dan la información, de tal manera que ese es el tema, ¿no? El tema es que el acto de María Amparo Casar me parece que de comprobarse definitivamente tiene que sancionarse. Por supuesto que tiene que haber sanciones al interior de Pemex porque hay actos de corrupción. Desde la contratación, bueno, nos vienen dando toda la hilera, ¿no? De actos por parte de estos funcionarios corruptos durante el sexenio de Vicente Fox. De tal manera que creo que va por ahí, querido Julio. Creo que estamos en medio, ¿no? Creo que tal vez si el manejo de la información desde la presidencia se hubiera manejado con más prudencia, pues no estuviéramos en esto y lo que estaríamos debatiendo es el tema de cómo las instituciones que denuncian la corrupción, pues al final del día podrían tener cola que le pisen, ¿no? Bien, Laura, gracias. Ricardo Ravelo, por favor, antes de que aquí ya en el chat ya quieren que fundes la iglesia rabélica o que haya no sé cuántas cosas, ya te están viendo. Yo soy todo menos pastor. Bueno, a lo mejor eres pastor individual con irradiación universal, Ricardo. No, hombre, no. Tampoco soy Krishnamurti, ¿no? Ahora, Ricardo, sobre este tema de suavecito, de Amparo Casar, corrupción, develación de datos personales. Ricardo, por favor. Mira, bueno, lo que dijo Laura me parece extraordinario todo lo que explicó y sobre todo, bueno, lo que sí es evidente es que hay una manipulación desde mi punto de vista política, digo, con o sin razón, porque, bueno, no sabemos si realmente María Amparo falseó documentos para tener acceso a esa pensión cuantiosa. ¿Y por qué hasta ahora sale el tema a la luz pública? Bueno, pues a lo mejor se dieron cuenta o por ahí alguien dijo, oye, hay este dato y pues le rascaron y le encontraron. Si María Amparo mintió, pues obviamente pues tendrá que pagar sus consecuencias, porque todos nuestros actos en la vida tienen consecuencias, a lo mejor no inmediatos, pero sí al tiempo. Y si lo hizo, pues tendrá que pagar y devolver lo que ya devengó ilegalmente. Pero lo que sí llama la atención es que, bueno, pues en este momento político del país, previo a la elección, donde el presidente está súper cuestionado por sus desatinos y hierros, pues aparezca esto como distractor.
Pero bueno, está bien. Yo dije hace un momento, legal o ilegal, pues bueno, lo que sea. Si ella tiene que enfrentar, pues yo creo que lo más congruente desde el punto de vista de la conciencia humana es que lo enfrente y diga, pues sí, lo falseé, lo hice. Ahora, el asunto aquí es que ella está alegando intervención o algo así como violación a su intimidad y a la información personal, datos personales, con respecto al tema de la pensión y con respecto al asunto de si el marido se suicidó o no. Es decir, o fue accidente, como porque ese fue el argumento para tener la pensión de más de 100 y cacho de pesos mensuales. Entonces yo creo que sí es un tema digamos, de legalidad y es un tema de transparencia, pues se tiene que aclarar, pero pues no solamente lo de Amparo, pues también se tendrían que poner bajo la lupa a los hijos del presidente con sus negocios en Pemex, a Adán Augusto con sus presuntas ligas con el narcotráfico, en fin, es decir, ¿por qué nada Ricardo, más? que acaba de sacar la propia Amparo Casar Exacto. un video en el cual habla de esa relación con personajes de la familia Olán y amigos, se dice ahí, de Andrés Manuel López Entonces, Beltrán. bueno, si estamos en la ruta de la transparencia, pues transparentemos todo, porque no nada más el caso de María Amparo es un tema claroscuro, también dentro de la familia presidencial hay claroscuros, y más oscuros que claros, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues si estamos en esa postura, pues abramos de una vez de qué se trata y no nada más señalar a una persona que a lo mejor sí, no dudo, puede que haya habido alguna maniobra legal para beneficiarse personalmente, ¿no? Sí. Pero si ya la descubrieron, pues más allá de si esto es político o lo que sea, le podemos meter todos los tintes posibles, pues que lo asuma. A mí me parece que la estatura moral de la señora debe salir a flote, de otra manera, pues, bueno, pues quedan en el lodazal, ¿no? Es decir, queda exhibida de corrupta, de una mujer que manipuló información y que se apoyó en otros personajes para obtener un beneficio personal, presuntamente. Pero todavía esto, pues, falta que se dirima, ¿no? Que se exhiba, que se esclarezca. Pero yo insisto, subrayo, puntualizo, si estamos en el camino de la transparencia, pues bueno, pues hay muchas cosas que aclarar. Ovalle y la corrupción, las ligas presuntas del presidente con el narcotráfico, Adán Augusto, bueno, nada más aquí me dijeron hace unos días que el coordinador de la campaña de la candidata a Morelos, a gobernadora de Morelos, Margarita González Arabia, pues es Ricardo Peralta. Y para que el público sepa quién es Ricardo Peralta, bueno, Ricardo Peralta estuvo metido en un tema de narcotráfico y de cuestiones de corrupción en aduanas. Fue el que operó la ley Bonilla, pagándole $1 millón a cada diputado del Congreso de Baja California con dinero presuntamente sucio. Entonces, bueno, pues dice, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la moral? ¿De qué? ¿Cuál transparencia? No hay nada, es pura corrupción. Entonces, luego subsecretario de Gobernación. Exactamente, y lo corrió la exministra, secretaria, porque dijo que ya no había presupuesto para pagarle el sueldo. Ese fue el argumento público. Bien, bien, Ricardo. A quienes nos escuchan, terminando esta mesa de seguridad, vamos a tener una entrevista con Carlos Pérez Ricard. Así es que los invito a que nos acompañen despuesito de esta mesa. Y antes de seguir adelante, déjenme leer esta nota que me parece, pues bueno, qué decir. Es una nota de la Organización Editorial Mexicana que dice:
Una jueza de distrito cambió la medida cautelar de 8 militares señalados por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Raquel Duarte Cedillo modificó las medidas cautelares de prisión preventiva a libertad condicional y un pago de garantía por 100,000 pesos. Asimismo, los 8 imputados tendrán que acudir quincenalmente al juzgado de distrito y tienen prohibido salir del país. El cambio de medidas cautelares se confirmó aún con las advertencias de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional sobre el riesgo de fuga de los imputados. No obstante, la jueza consideró que la prisión preventiva no era idónea ni proporcional. Así es que, pues están estas informaciones, varias informaciones que vamos a dar terminando esta mesa de asuntos informativos que van cayendo con mucha fuerza. Bueno, Víctor Ronquillo, sobre este tema de Amparo Casar, las acusaciones, los señalamientos, tu punto de vista, por favor. Bueno, hay dos datos que son muy importantes de mencionar, ¿no? Dos datos que de alguna manera configuran el modo de actuar, el modo de, garantizar privilegios de este grupo de intelectuales, de este sector beneficiario del sistema con espacios en la academia, en la política, que a lo largo del sistema político mexicano, pues han obtenido grandes prebendas, ¿no? Y mira, uno de estos datos es que esta persona que lamentablemente fallece en un hecho que podemos considerar pues con elementos de suicidio, de acuerdo a la información dada a conocer por el propio entonces Procurador de Justicia del Distrito Federal, el maestro Bernardo Batis, pues esta persona tenía 6 meses apenas de haber ingresado como coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex. Pues un puesto francamente importante, un puesto con un salario muy grande. Yo no conocí a esta persona, no sé qué tan calificado pudiera haber estado. Pero el otro dato, pues confirma mucho de estos elementos y este modo de actuar. En esos años, pues María Amparo Casar era asesora de Santiago Krill, el entonces secretario de Gobernación, y era, pues seguramente, y así el cargo es era asesora del secretario de Gobernación, coordinación de asesores del secretario de Gobernación, era la coordinadora de los asesores, pues un puesto por demás importante. Y bueno, esto nos puede hacer ver cómo se pudo actuar y cómo estos grupos que han obtenido a lo largo pues de décadas privilegios en su quehacer académico, entrecomilladamente, entre signos de interrogación, pues actúan, ¿no? Lo otro que también es importante mencionarlo y que no podemos dejarlo pasar, es que este hecho se da a conocer en febrero, poquito antes, con la publicación del libro de Gracias en la página 100, se menciona este hecho. Y luego, pues sí, es retomado. A mí me parece que también, y eso lo considero realmente, es desafortunado darlo a conocer en este momento político, ¿no? Sobre todo darlo a conocer por parte del director de Pemex, por el propio López Obrador. Creo que es una acción que desde mi punto de vista iguala a lo que puede considerarse la convicción política de llevar adelante la transformación con la actuación y la guerra sucia de los contrincantes de todo ello. Yo le recordaría al presidente López Obrador lo que él ha dicho muchas veces: no somos iguales. Entonces me parece que es un desacierto haberlo dado a conocer en este escenario político, ¿no? Pero creo que en el fondo de todo, el tema, pues, nos hace ver esta realidad. Y luego, bueno, pues ya el último dato, que es un dato. Mira, todos los defensores de María Amparo Casar, sus declaraciones, ella publica, creo que los miércoles en Excelsior, a juicio de amparo, ¿no? Una columna. Bueno, en todos estos materiales, ni ella ni sus defensores han dicho que es inocente. Y esto pues llama la atención,
Por el contrario, pues abunda la documentación, abunda la información, que insisto, pues puedo haber sido desacertado, pero nos deja ver, lamentablemente, la forma de actuar de los privilegiados en el sector cultural, intelectual, académico de este país.